Bathsheba nació en una familia que parecía tener el destino entrelazado con los eventos más llamativos en Israel. Su padre, Eliá, era conocido por su valentía como uno de los guerreros de élite del rey David, hombres de coraje que vivieron para proteger el reino. Su abuelo, Aitofel, era un consejero sabio, alguien cuya voz fue escuchada cuidadosamente en los pasillos del poder. En ese momento, familias como la suya vivían rodeadas del deber y el honor, pero también bajo el peso de las expectativas e intrigas en la cancha. Imagínese, Jerusalén estaba sellando. Era una ciudad donde cada piedra parecía susurrar historias de reyes, batallas y la promesa de un futuro en las manos de Dios. Bathsheba creció en este entorno, escuchando las historias de las personas elegidas y las victorias que pusieron a Israel en el mapa como una nación fuerte. Debería ser una mujer joven, con un alma inquieta como muchos en ese momento, llena de sueños, pero consciente de las responsabilidades que vinieron con su posición. Si te gustan las historias y quieres descubrir la palabra de Dios de una manera totalmente nueva, consulta nuestro ebook La Biblia Ilustrada. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo y garantiza el tuyo. Como era común para las mujeres de su linaje, Bathsheba se casó con un hombre honorable llamado Urías, quien, como su padre, sirvió al rey David como uno de sus leales guerreros. Los dos vivían en Jerusalén, cerca de la cancha, pero también cerca de los peligros y los dramas que involucran los grandes nombres en el reino. Cada paso que dio fue visto de alguna manera por los ojos atentos a un mundo que siempre esperaba algo más de las personas vinculadas al trono. Parecía vivir una vida tranquila detrás de escena del escenario principal, pero en un día parecía común. Algo sucedió, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Fue solo el comienzo de una serie de eventos que llevarían a Bathsheba a convertirse en una de las figuras más importantes y controvertidas en la historia de Israel. Ese día comenzó como cualquier otro. El sol se extendió por la ciudad de Jerusalén, sus luces doradas que se reflejan en los techos de las casas, mientras que la rutina de los residentes siguió como de costumbre. En el palacio del rey, el movimiento fue intenso, como siempre. Los consejeros iban y llegaron, los mensajeros llegaron con noticias del campo de batalla. Pero para Bathsheba, ese fue solo otro día en la calma de su casa. Con su esposo, Uría, lejos, luchando por Israel, siguió su rutina, cuidando las tareas y encontrando momentos de descanso en la intimidad de su hogar. Cuando el calor del día comenzó a sopesar, decidió refrescarse. El baño fue un momento privado, un poco de alivio en medio de la ocupada vida. En ese momento, sin que ella lo supiera, algo estaba por suceder que cambiaría su carrera para siempre. Desde la cima del palacio, David caminó por la terraza, tal vez buscando aligerar sus pensamientos o simplemente observar la ciudad que dirigió. Y fue entonces cuando la vio. La vista de Bath-toba llamó su atención de una manera irresistible. La forma en que el sol parecía jugar con el agua en su piel, la serenidad de sus movimientos, todo parecía conspirar para arrestarlo allí, incapaz de mirar hacia otro lado. David era un hombre acostumbrado al poder y los deseos que trajo, pero en ese momento su deseo superó los límites de lo correcto. No sabía quién era ella, pero algo en su postura, tal vez incluso la simplicidad del momento, lo hizo decidido a averiguarlo. David les ordenó que la trajeran al palacio. Los mensajeros fueron enviados, discretos, no para plantear sospechas. Y cuando llegó, no solo era una mujer ante un rey, fue el comienzo de una elección lo que sellaría su destino. Cuando Bathsheba fue llevado al palacio, apenas podía imaginar las intenciones detrás de esa llamada. Fue el rey David quien la había convocado, y para cualquier persona en Israel, una llamada del rey
fue algo que no podía ser rechazado. Entró en las puertas imponentes, tal vez con una mezcla de curiosidad y respeto. El medio ambiente en el palacio tenía un aire de grandeza, pero esa noche algo parecía diferente. Hubo un extraño silencio, como si incluso los corredores estuvieran conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por venir. Cuando conoció a David, la conversación comenzó con palabras amables. Era conocido por su carisma, y no era difícil entender por qué tanta gente lo admiraba. Sin embargo, en ese momento, la mirada de David llevó algo más profundo, una chispa que fue más allá de la simple curiosidad. La trató como alguien especial, como si ella fuera la única persona que importaba en este momento. Tal vez borracho, se ha confundido o incluso halagado, pero era imposible ignorar el peso de esa situación. El tiempo que pasaron juntos fue suficiente para superarse los límites. Esa noche, David y Batsaba sucumbieron al deseo que los había tomado. Lo que comenzó como una reunión entre un rey y un sujeto, rápidamente se convirtió en un fuerte secreto, algo que ambos sabían no podía revelarse. Era una mujer casada, y David, incluso siendo rey, sabía que la ley de Dios y su pueblo se habían roto. Unos días después, la tensión en el aire aumentó cuando Batsaba envió un mensaje al rey. Sus palabras eran simples, pero cargadas de un gran peso. «Estoy embarazada». David, quien hasta entonces podría creer que podía seguir adelante sin muchas consecuencias, ahora a través de su elección, desencadena algo mucho más grande de lo que esperaba. Lo que haría podría definir no solo el destino de Bathsheba, sino de todo el reino. Cuando el mensaje de Batsaba llegó a las manos de David, el rey sintió el peso de esas palabras como una piedra en el pecho. «Estoy embarazada». Simple, directo, imposible de ignorar. Sabía que la noticia no solo traería un escándalo personal, sino que pondría en peligro todo lo que había construido. ¿Cómo podría justificar a un niño con la esposa de Uría, uno de los hombres más leales del reino? La solución no fue fácil, pero el temor de que todo saliera lo llevó a actuar con prisa y desesperación. David llamó a Uría de la guerra, utilizando como excusa un falso interés en aprender más sobre el progreso en el campo de batalla. Cuando Urías llegó al palacio, no sospechó nada. Era un hombre con un corazón puro, leal al rey, leal a sus compañeros con brazos y sobre todo para su esposa. Pero David tenía un plan: enviarlo a casa, arrancar y hacer que parezca que su hijo era suyo. Era una estrategia arriesgada, pero David creía que si funcionara, todo se resolvería. Solo Urías era diferente. Cuando David sugirió que iría a casa a descansar, comer bien y dormir en su cama, Urías se negó. «¿Cómo puedo hacer esto mientras mis hermanos de arma duermen en tiendas de campaña en el campo de batalla?», dijo, con una determinación que sorprendió al propio rey. Uría pasó la noche con los guardias del palacio, sin saber que su integridad frustró los planes de David. David lo intentó nuevamente, esta vez ofreciendo vino y comida en abundancia, esperando a Uría, borracho, que se fuera a casa. Pero una vez más, Uría permaneció fiel a sus principios. Cada nuevo intento hizo que David fuera más atrapado, más consciente de que no podía encubrir el error tan fácilmente. Y luego, con una mente oscurecida por el miedo y la culpa, tomó una decisión que cambiaría el destino de Urías para siempre. Una carta, sellada con el propio sello del rey, fue entregado al leal soldado sin que él supiera que llevaba su sentencia de muerte. Uría llevó la carta como un fiel soldado, sin saber que el pergamino ocultó su destino. Era irónico, casi cruel, pensar que él, tan honrado, entregado en manos de Joab, el comandante del ejército, una orden directa del rey a su propia muerte. David había escrito fríamente: «Ponga a Uría en la primera línea de la batalla más dura, entonces retirarse para que se lesione y muera».
Esas palabras tan frías como una cuchilla fueron el desesperado intento de David de borrar un error que creció como una sombra sobre él. En el campo de batalla, Uría luchó con el mismo fervor que siempre, sin imaginar que los planes dibujados en su espalda ya estaban en movimiento. La pelea fue feroz, las flechas cruzaron el cielo como gritos de metal. Joab, obedeciendo las órdenes del rey, colocó a Uría exactamente donde el combate era más intenso, donde las posibilidades de supervivencia eran casi nulas. Uría avanzó como el guerrero que siempre ha sido, valiente y leal hasta el último momento. Cayó al calor de la batalla, rodeado de enemigos y traicionado por aquellos que deberían protegerlo. Cuando la noticia de su muerte llegó a David, el rey recibió el mensaje con una frialdad. Tal vez suspiró al alivio de pensar que con Uría fuera del camino, el secreto sería seguro. Envió palabras de consuelo a Joab, diciendo: «No te preocupes, la espada devora tanto esto como aquel». Era como si intentara justificar la tragedia, suavizando su culpa con palabras vacías. Después del periodo de luto, David rápidamente tomó Betsabé como su esposa, tratando de cubrir el pecado con un velo de normalidad. Pero sus acciones no pasaron desapercibidas a los ojos de Dios. El profeta Natán fue enviado al palacio, llevando un mensaje que sería como una flecha derecha, diseñada para exponer la verdad y enfrentar al rey con el peso de sus elecciones. Cuando el profeta Natán entró en el palacio, el medio ambiente parecía llevar un peso invisible. Era un hombre respetado, conocido por hablar directamente en nombre de Dios. David lo recibió, tal vez con una sonrisa de falsa tranquilidad, pero Natán vino con un mensaje que el rey no esperaba. Comenzó a hablar, no con acusaciones directas, sino con una historia simple, una parábola que parecía inofensiva. Había 2 hombres en cierta ciudad, comenzó Natán. Uno era rico, con muchas ovejas y bueyes. El otro era pobre, teniendo solo una pequeña oveja que amaba como su propia hija. Él la alimentó, ella durmió en sus brazos, era todo lo que ella tenía. Un día, el hombre rico recibió un visitante y, en lugar de tomar una de sus muchas ovejas, tomó las únicas ovejas del pobre para preparar un banquete. Mientras Natán contó la historia, David escuchó con cuidado. Su corazón ardía de indignación. «Este hombre rico debe morir». David explotó furiosamente. «¿Cómo pudiste hacer eso? Debe pagar 4 veces más por lo que hizo, porque no tenía piedad». Por un momento, el silencio se detuvo en el aire, y luego Natán miró directamente a David, con una firmeza que hizo que el rey se estremeciera. «Eres este hombre», dijo el profeta, sus palabras cayendo como truenos en silencio. David estaba quieto, como si cada palabra de Natán fuera una cuchilla cortando su alma. El profeta luego reveló todo. Dios sabía del pecado, el adulterio con Batseba, la muerte de Urías y el esfuerzo inútil de David para ocultar la verdad. El juicio de Dios era claro, las consecuencias vendrían. El hijo que Bathiu llevaba en su útero moriría, y la espada nunca se alejaría de la casa de David. Las palabras de Natán sacudieron a David profundamente. Finalmente reconoció el peso de lo que había hecho. Sin embargo, el anuncio del juicio fue solo el comienzo del doloroso camino que él y Batshab tendrían que caminar juntos. Y cuando nació su hijo, la profecía de Natán comenzó a estar oscura, de una manera oscura e inevitable. El nacimiento del hijo de David y Bathsheba trajo una mezcla de alegría y miedo al palacio. Pero la felicidad fue breve, como una vela que apenas se había iluminado antes de que el viento lo borrara. El bebé se enfermó severamente, y el peso de la profecía de Natán se cernía sobre todos. David, tomado por la desesperación, se arrojó al suelo ayunando y rezando. No comió, no durmió. Pasó sus días gritando a Dios, pidiendo misericordia a su hijo. Tal vez creería que, con suficiente pesar, el castigo podría revertirse.
Mientras tanto, Bathsheba estaba en un rincón silencioso del palacio, enfrentando su propio dolor. Era un dolor que nadie podía entender por completo. No solo el miedo a perder a un hijo, sino la conciencia de que pagaba el precio por los errores que ella y David habían cometido. Los días se prolongaron y la casa real parecía caer en una sombra que ni siquiera los adornos dorados del trono podrían iluminar. Sin embargo, la enfermedad fue implacable y el bebé falleció. Cuando los sirvientes informaron a David, esperaban que fuera tomado por un luto aún más desesperado. Pero sorprendentemente, David se levantó, se lavó la cara, se cambió la ropa y fue al templo para adorar a Dios. Los sirvientes estaban confundidos. ¿Por qué ahora, después de que el niño ha muerto, actúas así?, preguntaron. David respondió con amarga serenidad. Mientras vivía, lloré a Dios, pensando que tal vez tenía piedad. Pero ahora se ha ido. No puedo traerlo de vuelta. Un día iré a él, pero él no volverá a mí. Esta devastadora pérdida dejó profundas cicatrices, pero también marcó el comienzo de un cambio en el corazón de David y el destino de Bathsheba. Dios todavía tenía planes para ella, y cuando nació otro hijo, no era solo una señal de esperanza, sino una promesa viva de que, incluso en medio de las ruinas, podría surgir algo nuevo. Salomón, el elegido de Dios, estaba destinado a ser mucho más que un príncipe en el trono de David. El nacimiento de Salomón trajo una luz inesperada al palacio de David y Bathsheba. A diferencia del primer niño, que vino al mundo en medio del peso del juicio divino, Salomón fue recibido con una promesa de redención. Desde el principio había algo especial en él. Cuando Dios, a través del profeta Natán, declaró que lo amaba, incluso le dio un nombre especial, Jedidias, que significa amado del Señor. Era como si Salomón tuviera una nueva oportunidad en sí mismo, no solo para sus padres, sino para todo el reino. Bath, que anteriormente había vivido tantos altibajos, encontró en Salomón una nueva razón para seguir adelante. Ella lo creó con cuidado, sabiendo que él no era solo su hijo, sino que alguien tenía la intención de algo grandioso. Mientras tanto, la vida en el palacio continuó, llena de intriga y disputas entre los niños mayores de David, cada uno tratando de asegurar su lugar en la sucesión al trono. A pesar de su posición como una de las esposas de David, se recordaba constantemente que el camino a la corona de Salomón no sería fácil. Cuando pasaron los años y David comenzó a envejecer, los murmullos sobre quién heredaría el trono intensificado. Adonías, uno de los hijos mayores de David, creía que el derecho era suyo y comenzó a actuar como si ya fuera el rey. Organizó banquetes, llamó a aliados y construyó su base de poder. Pero Bathsheba no fue detenido. Decidida a proteger el futuro de Salomón, buscó la ayuda del profeta Natán, que había sido un aliado fiel. Juntos planearon una forma de garantizar que David cumpliera su promesa de coronar a Salomón. Bathsheba se acercó a David en sus últimos días, recordándole las palabras que había dicho sobre que Salomón era el sucesor elegido por Dios. Cada palabra suya fue cuidadosamente calculada, un equilibrio entre respeto y firmeza. Y mientras el reino hirvió con conspiraciones, debía tomarse una decisión antes de que fuera demasiado tarde para asegurar el lugar de Salomón en el trono de Israel. Los días en el palacio estaban tensos. Adonías, llenas de confianza, ya actuaba como si el trono fuera tuyo. Reunió a aliados poderosos y organizó un gran banquete, invitando a los comandantes, sacerdotes e incluso a miembros influyentes de la corte para solidificar su posición. Fue un movimiento audaz y todos los que vieron sabían que era más que una simple celebración. Se proclamó rey, mientras que David, debilitado por la edad, parecía cada vez más distante de los asuntos del reino. Pero en medio de este torbellino, Bathsheba no perdió el tiempo.
Sabía que necesitaba actuar rápidamente para asegurar el futuro de Salomón. Con el apoyo de Natán, el profeta que a menudo era la voz de Dios en el reino, ella dibujó un plan cuidadoso. Mientras Adonía intentaba reunir fuerza, Bathsheba entró en las habitaciones del rey, donde David descansaba, envejecida y frágil, pero aún con la autoridad de un rey. Con una voz tranquila pero firme, recordó a David de su promesa. «Mi señor, mi rey, juraste al Señor, el Dios de Israel, que Salomón mi hijo sería el sucesor en el trono. Pero ahora Adonías tiene el rey autoproclamado, y si esto continúa, Salomón y yo seremos tratados como enemigos cuando ya no estés aquí». Había emoción en sus palabras, pero también estrategia. Ella sabía que incluso debilitó a David, entendería la gravedad del momento. Mientras hablaba, Natán entró para confirmar sus palabras y reforzar la urgencia de la situación. David, escuchándolos, recuperó la fuerza que lo había convertido en un gran líder en el pasado. Tomó su decisión, llamó a sus consejeros y dio órdenes claras. Salomón sería ungido rey ese mismo día. Lo colocarían en su mula real y lideraron por toda Jerusalén, proclamado ante toda la gente. Cuando se extendió la noticia del decreto de David, el palacio fue tomado por una mezcla de celebración y confusión. Adonías y sus aliados escucharon los gritos de alegría de la ciudad, y de repente la fiesta que planearon se callaron. Pero para Bathsheba, el momento fue solo el comienzo de su nueva posición al lado del trono. El momento en que marcó el ascenso de Salomón al trono fue como un destello de luz que disipó las sombras de la conspiración en el reino. Con la orden de David, Salomón fue ungido rey ante la gente, y el sonido de las trompetas resonó por Jerusalén como una señal de que la voluntad de Dios se estaba cumpliendo. El joven príncipe, ahora rey, fue recibido de alegría y aclamación, e incluso aquellos que habían apoyado a Adonías entendieron que luchar contra el nuevo rey era luchar contra el plan divino mismo. Bathsheba, que había presenciado tantos giros en su vida, ahora se convirtió en la madre reina, una figura de inmensa importancia y respeto en el reino. En su posición, no solo aconsejó a Salomón, sino que también era un símbolo de fuerza y redención. A pesar de las marcas del pasado, su papel fue claro: garantizar la estabilidad del reino y apoyar al hijo en la grandiosa tarea que él antes de él. Salomón, desde el comienzo de su reinado, demostró que era diferente. Buscó la sabiduría de Dios sobre todo, y en un sueño, cuando el Señor se le apareció, no pidió riquezas ni poder, sino comprensión para gobernar a su pueblo con justicia. Era una solicitud que no solo complació a Dios, sino que reflejaba el legado que David y Bathsheba lo habían dejado. La sabiduría de Salomón se hizo famosa en todo el mundo, y su reinado estuvo marcado por la paz y la prosperidad como nunca antes en Israel. Pero incluso con el brillo de esta nueva era, los recuerdos del camino hasta entonces permanecieron. Cada piedra que Bathsheba pisó el palacio parecía llevar ecos de su pasado, desde la terraza donde había sido visto por David, hasta el lugar donde Natán se enfrentó al rey, desde las lágrimas derramadas por la pérdida de su primer hijo, hasta la celebración de Salomón, coronación. Su historia, entrelazada con la de Israel, era una prueba viviente de que Dios, en su sabiduría infinita, puede convertir incluso los momentos más oscuros en algo extraordinario. La historia de Baño es, sobre todo, una historia de transformación. Comenzó como una mujer ordinaria, involucrada en una secuencia de eventos que podría haberla definido para siempre. Sin embargo, lo que hace que su viaje sea tan poderoso no es solo lo que le sucedió, sino lo que se convirtió en el camino. Bathsheba cruzó momentos de dolor, pérdida e incluso vergüenza,
pero en lugar de ser consumido por ellos, encontró fuerza para seguir adelante y un mayor propósito que cambiaría la historia de Israel. Tu vida nos enseña que nadie está más allá de la redención. Incluso en los momentos en que parecía ser solo una pieza en medio de los juegos de poder, Dios estaba trabajando en su historia, tejiendo algo más grande. Su posición como madre de Salomón, el rey más sabio de Israel y parte del linaje que conduciría a Cristo, muestra que Dios no solo restaura, sino que incluso usa los momentos más complicados de nuestras vidas para cumplir con sus planes. También hay una profunda lección sobre el arrepentimiento y la gracia. Tanto Drunk como David tuvieron que enfrentar sus elecciones y vivir con las consecuencias, pero ese no fue el final. El dolor de la pérdida, especialmente del primer niño, trajo un cambio profundo en sus vidas. Han aprendido que a pesar de los fracasos humanos, el amor y la misericordia de Dios son más fuertes. No importa cuán lejano se haya ido alguien, Dios puede traer redención y nuevos comienzos. Finalmente, Batsba nos muestra el poder de la perseverancia y la sabiduría. Ella protegió a Salomón, luchó por su futuro y aseguró que el plan de Dios se cumpliera. Incluso sin perfecto, su historia es un ejemplo vivo de cómo Dios usa a las personas imperfectas para realizar fines grandiosos. Al final, su vida no estaba definida por un error, sino por la gracia que lo convirtió en un pilar de fuerza y fe en el reino de Israel. Su viaje es una invitación para reflexionar sobre cómo Dios puede usar nuestras vidas, incluso en tiempos de mayor dificultad, por algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Si te gustó la historia de Bathsheba y quieres seguir otras historias de fe y superar, asegúrate de disfrutar de este video y compartir con los que aman. Y por supuesto, suscríbase al canal para no perder ningún contenido nuevo. Juntos, exploremos lecciones más poderosas de la Biblia.